Qué gusto saludarles, querida iglesia, familia, hoy que nos escuchas a través de nuestros canales de YouTube y todos los amigos, hermanos de otras iglesias también que se conectan a esta transmisión. Sean bienvenidos a nuestro servicio, que hoy queremos compartir la palabra de Dios y podernos juntos edificarnos en ella y ser llevados a través del Espíritu lo que el Señor siempre ha deseado o ha querido que cada uno conozcamos y al mismo tiempo que podamos corregir. Yo me gozo el poder compartir la palabra del Señor y también el que usted se edifique con su familia. Así que toda su familia la puede llamar, preparar, que nos pongamos cómodos para escuchar lo que es la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un tema basado sobre lo que es administrando los bienes materiales del Señor. Y para esto quiero hacerles una pregunta. Creo que todos de alguna manera tenemos un concepto acerca de lo que es un bien. No olvidemos que los bienes son todos aquellos recursos, aquellos materiales o aquellos regalos que el Señor nos ha permitido alcanzar a través del proceso de la vida. ¿Cuál podrían ser esos? Pregúntese usted, ¿qué es lo que el Señor ha preparado para ti o para tu familia? ¿Qué te ha regalado el Señor? ¿Qué hay en casa? ¿Qué hay en nuestro trabajo? ¿Qué hay para nuestra vida que trae una comodidad? Y esto nos ayuda a no solo estar satisfactoriamente bien, sino también facilita un trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo en mi trabajo tengo herramientas, tengo vehículos, un par de vehículos para mi trabajo. Por ejemplo, ocupo un vehículo para lo que es trasladarme a cualquier lugar y a veces hacer mis propios mandados. Pero, por ejemplo, tengo un carrito, como decimos aquí en Guatemala, un poco más viejo, más veterano, que ese está encargado únicamente para movilizar el alimento de los animales y de los trabajos que yo hago en mi terreno. Entonces, cada uno de estos recursos traen un bienestar a mi familia. Todos estos recursos traen un bien. Hoy queremos ser enseñados a manera de iglesia, que el Señor nos está llevando a que reflexionemos de cuántos bienes el Señor Jesucristo o Dios Padre nos ha permitido adquirir, alcanzar. Pero hoy el Señor viene y nos hace una pregunta: ¿cómo estamos administrando cada uno de esos bienes, esos recursos, esos regalos que el Señor te está dando? Entonces, hoy va a estar enfocado la administración de esos regalos, de esos recursos o de esos bienes en las cosas materiales que el Señor nos ha dado. Entonces, vayamos pensando y ya al mismo tiempo ir evaluando nuestra vida. ¿Cómo he sido yo con cada uno de esos recursos? ¿Cómo he sido yo para cuidarlos, tenerlos? Y hagámonos más al extremo la pregunta: ¿en qué condición está aquel recurso o aquel regalo que Dios me permitió hace pensemos no tanto, hace 3 meses que Dios me lo concedió? ¿En qué condición está? ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Está sucio? ¿Maltratado? ¿Chocado? ¿Destruido? ¿Rayado? Entonces, ¿cómo están esos recursos? Veamos, para ir entendiendo. Tengo aquí en mi celular una cita bíblica en Génesis capítulo 12, versículo 5, donde el Señor hoy nos da un ejemplo acerca de esos bienes o de los bienes que a nuestro padre Abraham, como se le conoce,
Dios le permitió. Y dice Génesis capítulo 12, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y en tierra de Canaán llegaron. Vemos que el Señor en el transcurso de la vida que había tenido Abraham con Sarai, dice, y su familia, dice que adquirieron muchos bienes. Pero le da una orden el Señor a esta familia y le dice, vete a otro pueblo. Y no se te olvide llevarte todo lo que yo te he permitido o yo te he regalado. Cuando pensaba esto, me ponía a pensar, a veces cuando tomamos alguna decisión de algo en nuestra vida, para un trabajo, por ejemplo, y pensamos, bueno, vamos a sembrar un cultivo de tomate, por ejemplo. Entonces vengo yo y empiezo a preparar el escenario de los recursos que necesito. Sin embargo, a veces dentro de nuestro terreno o en el transcurso de la vida, Dios me ha permitido tener algunos recursos. Sin embargo, yo digo, bueno, no, todo lo vamos a comprar nuevo. No está mal lo que pienses esa decisión que estás tomando. Sin embargo, a veces tenemos por ahí algunos accesorios que nos pueden permitir a que económicamente estos recursos o este equipo nos salga mucho más barato para instalar un sistema, pensemos, de riego en el cultivo de tomate. Pero cuando yo no valoro lo que yo he alcanzado, digo, no, yo todo nuevo, todo eso bótelo, todo eso quémelo, o no, o al final de los casos yo no lo tomo en cuenta, sino todo lo pongo nuevo. Esto afecta a que nuestra economía se dispare y muchas veces las ganancias ya empiezan a reflejarse en gastos porque estoy haciendo una inversión mayor. En el caso de Dios, cuando le habla a Abraham y a Sarai, le dice, llévate todos los bienes que yo te di en el transcurso de la vida. Ya me imagino a Abraham aguardando, empacando, llevándose todo aquello, porque sabía Abraham que esos bienes Dios se los había dado. Hermanos, quiero decirte desde ya que nosotros a veces no hemos sido buenos administradores. Y como hoy el tema es administrando los bienes que el Señor nos ha dado, muchas veces el Señor nos provee de bienes, pero por ser malos administradores, esos bienes en poca vida, en poco tiempo, la durabilidad ya no está en buenas condiciones. La durabilidad se acaba rápido y realmente el problema es que nuestra economía se empieza a desbalancear. Debemos de empezar a ser buenos administradores, cuidadosos con cada uno de los recursos que el Señor nos empieza a proveer o ya nos dio o ya contamos con ese recurso. Ahora la palabra es cómo nosotros estamos administrando esos recursos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo son distribuidos los bienes? Ahí es una buena pregunta. Tal vez empezamos a como decimos por ahí, a menear la silla. ¿Cómo es que el Señor distribuye los bienes? Según Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, en su versículo 15, dice la palabra de Dios, a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2 talentos, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Voy a repetir esto. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiero decirte, hermano, creo que esto ya lo conocemos, pero el Señor te fortalece con esta palabra y te aclara y nos aclara a mí también que el Señor, de acuerdo a nuestras capacidades,
así mismo te da y te multiplica. Hoy yo casi normalmente los trabajadores o las personas que me apoyan en mi trabajo, muchos que tal vez hoy me están escuchando o van a escuchar bien lo que voy a decir, normalmente no me gusta estar, digamos, como atalaya, como capataz encima de una persona. Hoy en la mañana le decía a dos muchachos que me están ayudando en una actividad en el campo, y yo les decía: muchachos, yo necesito de ustedes y yo necesito y ustedes necesitan de mí. Por lo tanto, yo no soy alguien que le voy a estar continuamente viniéndole a visitar para ver si la tarea está avanzando o no está avanzando. Seamos maduros de acuerdo a como tú rindas, así mismo será tu pago. Entonces yo les decía: miren, yo esos trabajos que ustedes hacen, yo los he vivido y los he hecho. Entonces tengo la experiencia para decir si te rindió el trabajo o no te rindió. Entonces vemos que nuestro Dios Padre nos enseña, hermanos, que Él sabe y conoce lo profundo de nuestros corazones, y Él mismo determina si a ti o a mí te da más o me da menos. Pero no soy yo el que determino en tener una gran abundancia o tener una capacidad de bienes que al final, si en mí no está la habilidad de ser un buen administrador, realmente voy a ir al fracaso. Y para evitar eso, Dios Padre dice: no, de acuerdo a lo que te he visto, de acuerdo al resultado que me has venido mostrando, basado a esos resultados, yo te voy a dar. Por eso dice aquí en el versículo 15, dice: a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, así mismo es la forma como Dios distribuye cada uno de los bienes y de los recursos que a nosotros se nos da. No vayamos a caer en aquel error que muchos a veces nos puede pasar y decir: yo quiero estar como don Juan, yo quiero estar como doña Marta, porque yo veo que ella está creciendo, yo le veo el carro de último modelo, o veo cómo está creciendo su fábrica y yo quiero también como ella. No te preocupes, hermano, que Dios sabe si te lo va a dar a ti y si te lo va a dar a qué nivel. Pueda que se lo dé igual que a Marta, o sea que te lo dé mayor ese negocio que ella tiene, o otro mejor. Pero no se te olvide, lo que tú puedes alcanzar está en las manos del Señor. Dios determina a la medida y a la capacidad, que te quiere dar. Ahora, qué importante es saber también que el Señor nos provee de bienes y que debemos de administrarlos. Pero viene otra pregunta: ¿qué debemos de hacer con los bienes que el Señor nos regala? Y para eso quiero también nuevamente a que vayamos al libro de Mateo, en su capítulo 25, del versículo 14 en adelante. Dice en el 14 al 18, vamos a leer. Mateo 25, 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Y el 18 dice: pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esto es el caso de los talentos que hemos estudiado por mucho tiempo. Pero la pregunta es: ¿qué debemos hacer con los bienes, con los recursos, con esa capacidad de multiplicación que Dios te quiere dar o nos quiere dar a cada uno de nosotros? Aquí en este pasaje, en esta parábola, podemos ver
algunos resultados en 3 escenarios que estas personas lograron alcanzar. Y como la historia, ya hemos leído la escritura, tal vez no quiero resaltar en cada uno de los escenarios, sino más bien resaltar los primeros 2, que vemos estos 2 personajes, al que le dio 5 y al que le dio 2, de acuerdo a su capacidad, Dios les entregó, y dice que de acuerdo a esa capacidad, ellos dieron la talla y un resultado. El de 5 dio 10 y el de 2 también multiplicó, trajo más, trajo el doble. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Fueron personas que no se quedaron de brazos cruzados. Fueron estas personas que no dijeron, bueno, con algo que haga con este dinero, yo voy a demostrarle al siervo, a este señor que me está apoyando, que sí soy un buen trabajador. No, estos dice que lo multiplicaron. Y quiero decirte que un talento es aproximadamente 1000 monedas en aquel tiempo. O sea, en otras palabras, estas personas tenían, hoy podríamos decir, 1000 quetzales. A uno se le dio 5000, al otro 2000 y al otro se le dio 1000. Y vemos que estos resultados fueron en los 3 escenarios diferentes. Sin embargo, también existe alguien que dice que solo se le dio 1000 monedas o un talento. Dice que este mejor hizo un hoyo y lo enterró. Y empezó a haber excusas, empezó a haber cuestiones, empezó a decir, no, este jefe, este señor que me dio, debe ser bravo, o debe ser un señor muy delicado. Ay, no sea que me pueda pasar algo con este, no sea que lo pierda, no sea que tal vez haga un mal negocito por ahí. No, mejor lo voy a esconder. Y cuando venga, pues ahí se lo voy a tener enterrado, pero cabalito. Sin embargo, Dios ve y evalúa también la condición de este. Entonces vemos que el resultado para este varón dice de que no fue nada de alentador. Tuvo sus consecuencias, su paga. Y hoy quiero decirte que, ¿qué debemos de hacer con esos bienes, con esos recursos, con esos regalos que Dios nos da? Se me viene a la mente la experiencia de nuestro apóstol Abraham, como decía él en una de sus reformas últimas, y decía, nunca había contado esta experiencia. Sin embargo, hoy la voy a revelar a cámaras de la manera como él fue transformando su economía de menor a mayor. Y él decía, podrán decir que yo soy el apóstol Abraham, y algunos conocen mi grado de economía que yo he alcanzado. De hecho, tengo la experiencia y vamos a decir la bendición de un día de ser testigo de todos esos escenarios que él cuenta, de cómo él ha ido multiplicando sus bienes. Yo fui testigo de eso, incluso le asesoré y le apoyé en unas áreas productivas que él necesitaba, valga la redundancia, producir. Y también tuve la dicha de que cuando su economía, eso era cuando empezaba, y también la dicha cuando él llegó a alcanzar una mejor economía, que es el lugar que él menciona tanto, lo que es su casa allá por el occidente, por Chimaltenango, que es la vía. Entonces, una casa muy preciosa, unas cabañas muy bonitas, y pude ver de la forma como ellos también siguen cultivando en ese lugar. Pero lo que quiero resaltar, ¿qué es lo que debemos de hacer con los bienes, hermanos? Los bienes, algunos enseñan en los bancos que, por ejemplo, si yo tengo 1000 talentos o 1000 monedas, que yo lo debo de meter en una alcancía, en un tecolote o un cochito, como decimos, y a guardar el dinero. No está malo que tengamos una reserva, pero el dinero no es para guardarlo. Yo recuerdo que él nos enseñaba que el Señor nos provee a cada uno de las bendiciones, pero también dice que Él provee de lo que es la semilla. Y la semilla es aquel recurso económico que Él te da, no para que lo guardes, no para que lo escondas o caves un hoyo como la historia que estamos viendo, sino para que la multipliques,
Porque ¿qué pasa si el Señor te da la semilla para que emprendas un negocio y vienes tú, lo ocupas para otro y lo desvías para otra línea al cual no es el plan que el Señor te ha mostrado? Te estás comiendo la semilla. Entonces, si el Señor, tú ibas a emprender un negocio para vender pizza y viene el Señor y te provee los clientes, te provee aquellos hermanos o amigos que te pueden decir, mira, te voy a donar esto, te voy a permitir te voy a dar esta bendición, y todo lo que llega a tus manos, decimos, muy bien, yo tengo una necesidad en este momento y quiero comprarme una bicicleta porque estoy algo gordito y quiero rebajar. Entonces, hermano, ese bien no es para eso. Ese bien o ese recurso o esa semilla que el Señor te ha dado es para que la multipliques y hagas engrandecer el plan que Dios te ha permitido. Eso mismo es la experiencia de nuestro apóstol Abraham. Él cuenta su historia, los que oímos, y yo estoy seguro que muchos, Reforma Apostólica. Él empezó primero planificando, evaluó lo que tenía y vio y se dio cuenta que tenía una finca rentada, y empezó viendo que en ese lugar habían mangos y empezó negociando mangos. Luego, con la plata de los mangos, recuerdo que contó que compró unos animales, un ganado, y luego lo vendió y hizo maíz. Después vendió el maíz y fue creciendo su economía. ¿Qué estaba haciendo en cada escala o en cada área de producción que él alcanzaba y llegaba a su final? Guardaba el dinero, pero lo multiplicaba y lo ocupaba para otra acción productiva. Ahora, el Señor hoy está llevando a Misión Cristiana El Calvario que saquemos de la mente de que el Señor no es el que nos va a proveer de todas las cosas que nosotros tenemos, sino más bien que seamos inteligentes y sabios y buenos administradores, porque el Señor lo que hace es provocar las bendiciones en nuestra vida y nosotros ser muy sabios en que esas bendiciones las podamos acomodar y podamos multiplicarlas. Así que las bendiciones, los bienes que el Señor te da, hermanos, quiere enseñarnos hoy el Señor que es para multiplicarnos. Pero quiero leer también en el versículo 19, siempre de Mateo 25, en el versículo 19 hay algo interesante también. Dice, ¿qué hizo el Señor? Después de mucho tiempo vino el Señor. Estamos hablando siempre de estos personajes que Dios les dio bienes también, ¿verdad? O talentos. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, quien les había dado sus talentos, y arregló cuentas con ellos. Oiga esto, ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Y damos fe de acuerdo a las Escrituras que cómo se podía sentir aquel que no hizo un buen uso de los talentos o de los $1,000 o los 1,000 quetzales que se le había dado. Él se sentía incómodo. En el versículo 30, pues desde el mismo 26 ya podemos encontrar una respuesta. Respondiendo su Señor, siempre Mateo 25, 26 dice, respondiendo su Señor le dijo, ¿cómo le dijo a este que no había administrado bien los 1,000 quetzales? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. ¿Qué pasa en el versículo 28? ¿Qué dice el Señor? Quitadle pues el talento, quitadle los 1,000 quetzales y dáselos a aquel que tiene 10,000 quetzales. ¿Cómo así? Al que no tenía se le va a quitar y se le va a dar al que tenía. El 29 dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Oiga, el que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
y al siervo inútil, o sea, este que no cumplió, que no multiplicó, que no hizo nada, que escondió, que solo se puso con achacos, más bien se puso ahí a no hacer nada, sino a pasar el tiempo, le dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será, ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. ¿Te habías preguntado por qué algunas personas pasan crujiendo los dientes, quebrándose las uñas, o de otra manera, muy bien, muy desgastados económicamente? ¿Estás encontrando hoy una respuesta, hermano? ¿Por qué la condición económica de muchos de nosotros no ha sido mejorada? Hoy encontramos, de acuerdo a las Escrituras, que el Señor ha venido. En el versículo 19 dice, y vino y supervisó. Quiero decirte que todo aquello que un día el Señor te dio y lo desperdiciaste y no fuiste un buen administrador, ¿sabías algo? Que va a venir Él y nos va a pedir cuentas. Y el Señor, de alguna otra manera, le dijo a ese, aunque sea, pues lo hubieras metido al banco. Esos 1000 quetzales en el tiempo que yo me fui hubieran ganado algo, pero sí me hubieras dado aunque sea un poquito, porque el que había multiplicado, el que le había dado 2 talentos, pero así mismo lo multiplicó, aunque fuiste poco, le dijo, poquito hiciste, pero entra aquí, yo estoy contento contigo, pero nada. Quiero decirte, hermanos, que el Señor nos va a pedir cuentas de cada una de nuestras acciones. Y si tú ni siquiera has hecho nada por mejorar tu economía, basado a que el Señor ya nos dio un recurso y no hemos hecho nada, va a venir el Señor. Y el Señor va a supervisar y tenemos que entregar cuentas. Tenemos que entregar de todo eso que el Señor nos ha permitido. Ahora, en el libro de Eclesiastés, vayamos ahora a Eclesiastés capítulo 6, versículo 2, como dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces, vemos que también el Señor hoy, hermano, te está diciendo a cada uno de nosotros que Dios nos da riquezas. Y como dice aquí, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Hermanos, muchas veces el Señor nos permite llenarnos de muchos bienes, de muchas riquezas, pero ¿sabías tú que habemos algunos que no sabemos disfrutar de las riquezas? Quede claro que no estamos diciendo mal administrar de las riquezas. Muchas veces somos muy mezquinos con nosotros mismos. No quiero, digamos, hacer excepción por edad en las personas, pero muchos dicen, es que miren, pues, es que no, las personas que ya son mayores, de una edad de 50, 60 años para arriba, es que los jóvenes hoy son solo modas, solo cosas modernas. Miren, es que en nuestros tiempos nosotros no había nada de eso. Y normalmente, ¿qué pasa con estas personas? Quedaron marcados en el tiempo antiguo y eso los limita a que lo nuevo, cuando el Señor ya les provea, todavía se visualice bajo ese lente. Pero el Señor te está diciendo, yo sé que ojalá que no haya ninguno aquí dentro de la misión, y si lo hubiera, el Señor te dice, mira, vístete bien, ve con tu familia y disfruta parte de tu economía, date esa bendición, esa diversión con tu familia, ponte un buen pantalón, un par de zapatos nuevos. No, voy al mercado y voy a ver lo más barato, todo aquello que sea lo más económico, porque todos hay que ahorrar, uno no sabe el mañana.
Dios nos está llevando, hermanos, y nos está diciendo que debemos de disfrutar de las riquezas que el Señor nos ha dado. Entonces, si tú no disfrutas de esas riquezas, quiero decirte que al Señor no le estás agradando. Hoy quiere el Señor que hagas un cambio en tu vida. No que el día de mañana te vayas a la boutique y pidas todo lo que hay ahí, sino más bien que cambies tu actitud de mentalidad y puedas decir, no, yo merezco alimentarme bien, yo merezco vestirme bien, yo merezco dormir bien, yo merezco ser una persona feliz conmigo mismo, con mi familia, con quienes me rodean. Entonces, no hay duda que cuando nosotros nos vestimos bien, entre nosotros mismos existe algo hermoso, algo agradable, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. Entonces, Dios quiere que corrijamos, que transformemos esta forma de pensar y que disfrutemos de estos bienes que el Señor nos permite. Ahora, en Lucas capítulo 12, vayamos a las Escrituras nuevamente, versículo 15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, en la traducción lenguaje actual dice, luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más, no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Miren, hay personas que con lo que tienen les cambia la mentalidad. Hermanos, no te vaya a cambiar la mentalidad a ti el día que Dios te permite alcanzar algo. Por ahí algunos dicen, ¿verdad? Hoy como ya anda en una moto, cambió de bicicleta y anda en moto. Ahora ya no me habla. Ahora como ya alcanzó este nivel de vida, ahora miren su actitud. Dios dice que esto no nos debe cambiar nuestra mente a lo malo. Vemos que Satanás se llenó de mucho orgullo un día, pero no le fue bien. Y quiero decirte que si tú llegas a cambiar el amor por las riquezas, desde ese momento Dios se aparta de ti. Y qué duro es que Dios se aparte de nosotros. Nosotros debemos de no tener confiada nuestra vida en las riquezas. Según Marcos 10:24 nos lleva a que cada uno de nosotros no pongamos la mirada en las riquezas. Por lo que tengo yo soy capaz. Por lo que tengo yo puedo alcanzar esto. Por lo que ahora manejo yo puedo llegar a tener y ser una persona más importante en la vida. Cuidado con esto porque el Señor de esto no le agrada y no te va a poner en buena honra. Te va a poner, digamos, en una actitud contraria delante de la voluntad de Dios. Pero también en Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, también nos lleva a las Escrituras. Dice, en la versión TLA, dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. O sea, ¿a qué le estás apostando? ¿Cómo haces tú para administrar el tiempo y las riquezas no te estén llevando a otro rumbo? ¿Has notado en tu casa o en algunos vecinos o en personas que tú has visto? ¿Te has dado cuenta que hay personas que han alcanzado, por cierto, no están dentro del reino de Dios, pero tú notas las gentes del mundo que trabajan con un afán? Para ellos dicen, mire, es que hay que trabajar de lunes a lunes. Y si hubiera otro día de la semana, también lo trabajaran. Pero estas personas no vemos un disfrutar, sino más bien
su confianza, su Dios son las riquezas. Vienen y pasan todos los días trabajando. No, hoy no somos un equipo que nos estamos levantando a que no trabajes o antitrabajo. No, somos personas que el Señor nos demanda que debemos de trabajar, pero también apartar un tiempo para Él y para nuestra familia, para disfrutar de estas riquezas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros ya le servimos a las riquezas? ¿En qué momento yo le sirvo a la riqueza? Cuando todo mi tiempo se desborda por estar en los afanes de la vida. No hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para mi familia, no hay tiempo para disfrutar. No son personas que dicen, hoy alistate Juanita, alistate Andresito, y hoy vamos a ir allá a disfrutar, a comernos un helado. No, temprano, levántese, hay que ir a trabajar. Todo es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Es un afán, porque ellos tienen toda su confianza en la riqueza. Ellos están sabidos que el día de mañana Juan, Andresito se enferma. No, yo sin ni un centavo, ¿qué voy a hacer? No, pero como yo puedo vender 20, 30 vacas, vendo, y mi solvencia para la sanidad de Andresito está en la riqueza, en la economía que he adquirido. Yo doy gracias a cada uno de nosotros, hermanos, porque el Señor hoy nos ha llevado a que, como buenos administradores del reino de Dios, seamos sabios e inteligentes. Dios nunca ha querido que sus hijos vivan mal. De lo contrario, hemos escuchado y hemos leído en las Escrituras que Él dota a cada uno de acuerdo a sus capacidades con muchos bienes. Pero ¿sabes algo? No seamos derrochadores, no seamos desperdiciadores de aquellos recursos que Dios nos ha dado. No seamos personas mal administradores. Si el Señor te permitió tener una bicicleta, tener una computadora, o no sé qué es lo que Dios te ha permitido, que tú un día oraste, le pediste y lo adquiriste, ¿en qué condición la tienes? ¿Cómo lo estás haciendo? Hace unos 4 días el Señor me dio un sueño muy personal y me dijo, mira, no se te olvide ser un buen administrador. Y oí esa voz y dije yo, ¿será porque soy malo? ¿Será porque no lo estoy haciendo? ¿O será porque no tengo que perder el lineamiento que el Señor nos está demandando? Hoy tuve el gusto, sin saber, fui notificado para predicar y convocado a través del Señor para predicar y hablarles de un buen administrador. Y un buen administrador es aquel que siempre está pendiente de todo aquello que el Señor le da. Pero no solo lo usa correctamente, lo cuida y lo tiene con mucho amor, porque el Señor me lo ha dado, porque el Señor me lo ha permitido. Nosotros cuando somos jóvenes creemos que todo es para destruir, todo no tiene un valor, pero doy gracias a Dios por aquellos padres que un día se esmeraron y nos enseñaron a ir evaluando y a ir valorando cada recurso que hemos adquirido en nuestra vida. Dios te bendiga, hermanos. Yo sé que el Señor hoy nos ha llevado a que tenemos que hacer cambios en nuestra vida y valorar todos aquellos recursos que el Padre Celestial nos ha permitido a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Fue un gusto de estar con ustedes. Esperamos siempre seguir con ustedes en otra oportunidad. Dios me les bendiga en este hermoso día.